Tú y yo somos la iglesia. Hoy más que nunca estamos presentes. Y de esta forma hemos llegado a cientos de hogares. Tú y yo hacemos iglesia en el interior de nuestras casas. Y hemos proclamado a Cristo como nuestro todo, como nuestro Salvador, como nuestro sanador, como nuestro santificador y como nuestro Rey que viene pronto. Tú y yo, desde casa, sigamos alabando, sigamos exaltando el nombre de Dios, sin importar las dificultades por las que estemos pasando. Bienvenida, familia. Familia, muy pero muy buenos días, espero se encuentren muy pero muy bien. ¿Qué tal si adoramos y glorificamos el nombre de nuestro buen Dios juntos? Que juntos allí desde nuestras casas alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios. ¿Qué les parece? Amén. Vamos. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús, Jesús, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Toda la gloria, toda la honra solo a ti. Y hoy venimos con nuestros corazones solamente a ti, a glorificarte y a ti solamente honrarte, y a ti solamente honrarte, mi Señor. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar.
Queremos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús, Jesús, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Toda la gloria, toda la honra. Solamente al Rey, solamente al Rey, solamente al Rey, solo a mi Señor. Toda la gloria, Señor, y toda la honra sean solo para ti, mi buen Dios. Gracias por tu bondad y misericordia, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad, porque tú has sido bueno con nosotros, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, familia Alianza, a todas aquellas personas que también siguen nuestras transmisiones, esa hermosa familia virtual que tenemos, llamada la familia Alianza Virtual. Qué privilegio que estén con nosotros, con el deseo de oír un mensaje de parte de Dios. Vamos a ir a la Biblia y quiero que busquemos el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, del versículo 4 al 11. Y vamos a leer allí una historia que ya conocemos, que de pronto estamos familiarizados con ella, pero que va a ser de gran edificación en esta mañana. Primera de Samuel 17:4. Voy a leer en una versión muy sencilla y clara, la Nueva Traducción Viviente. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce. Pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Vamos a orar. Padre, en esta mañana queremos darte gracias. Tú eres bueno
eres fiel. Tu misericordia, Señor, es muy grande. Hoy nos acercamos a ti con gratitud. Queremos escuchar tu palabra. Háblanos, Señor. Queremos a través de esta historia que ya conocemos, que es familiar para nosotros, escuchar un consejo tuyo para nuestra vida. Que nos edifique, que nos dé dirección, que nos dé instrucción en el momento que estemos viviendo ahora, Señor. Necesitamos oír la voz tuya, el consejo tuyo para nosotros hoy a través de este pasaje. Señor, usa mi vida, Dios, como un instrumento de bendición para traer la palabra que tus hijos necesitan escuchar. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a estudiar esta historia bíblica a la que le he puesto por título Un hombre con una perspectiva correcta. Así le he colocado de título. Voy a hacer un corto resumen porque la historia es un poquito extensa y aunque tú la conoces y yo también, vamos hoy de pronto a recordar algunos detalles de esta historia. Los filisteos eran enemigos acérrimos de Israel. Entonces ellos habían desafiado a los israelitas a la guerra. La Biblia nos dice que estaban los dos ejércitos opuestos en dos montes. Y en medio de ellos estaba un valle, el valle de Ela en medio de ellos. Estaban allí. Y por 40 días, dice la Biblia, que salía todos los días durante ese tiempo, en la mañana y en la tarde, un gigante filisteo. Un hombre con una armadura impresionante. Salió para desafiar con un tono burlesco al pueblo de Israel. Un tono desafiante, burlesco e intimidante al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hacía el pueblo y los israelitas frente a esta situación? La Biblia dice que tanto el pueblo como su líder, como el rey Saúl, sintieron miedo, estaban consternados, tenían mucho temor ante las amenazas de este hombre. ¿Qué estaba en juego? Estaba en juego la libertad del pueblo. La Biblia dice que entonces al oír la voz de este hombre, todos huían, todos se escondían, nadie lo enfrentaba. La Biblia nos habla de un hombre llamado David. ¿Quién era David? David era el menor de 8 hermanos. Sus 3 hermanos mayores se encontraban en el ejército israelita. Entonces llevaban ya varios días allí en ese ejército. El papá de David, ya un hombre avanzado en años, le dijo a David: vaya allá al campo de batalla donde están sus 3 hermanos, les lleva provisión, les lleva alimento y antes mira cómo están sus hermanos. Viene y me informa cómo están ellos. David era un joven, un muchacho muy joven. Era un pastor de ovejas. Entonces dejó a otro pastor encargado de sus ovejas y se fue al frente de batalla y se encontró con la situación que les acabo de narrar. Cada ejército en su monte, el valle en el centro y Goliat desafiando a los israelitas a viva voz. También escuchó que el rey Saúl había ofrecido un buen premio al que estuviera dispuesto a pelear y a enfrentar a este gigante. El número de voluntarios era sorprendentemente bajo, 0. Nadie quería enfrentar a este gigante, nadie se veía como capaz, como con habilidades, con la fuerza para poder enfrentar a este hombre, ya que era un guerrero con casi 3 metros de estatura y todo lo que leímos
ahora en el pasaje que hace poco acabamos de leer. David se indignó y dijo: ¿quién se cree este filisteo para venir a desafiar al ejército del Dios viviente? David no dijo: ¿quién se cree este hombre para venir a desafiar al ejército de Saúl? No, él dijo: este es el ejército de Dios. ¿Y quién se cree él para venir a desafiar al pueblo del Señor? Entonces, algunos que lo escucharon fueron y le hablaron a Saúl, y este mandó llamar a David. David habló con Saúl y le pidió que le permitiera enfrentarse a Goliat. Y le dijo que él había librado a sus ovejas de animales salvajes y que confiaba en que si Dios lo había ayudado a librar a sus ovejas de esos animales salvajes y feroces, también el Señor, también Dios lo ayudaría a librar al pueblo de Israel de ese gigante llamado Goliat. Entonces, Saúl, a pesar de que más adelante vamos a ver, no creía mucho en la capacidad de David, se lo permitió. Y David fue y enfrentó al gigante Goliat, le ganó y lo mató. Armado con algunos elementos. ¿Con qué fue a enfrentar a un gigante con esta sorprendente armadura? Porque él tenía una armadura así enorme. David fue y lo enfrentó. La Biblia dice que con un palo, con una vara de pastor, con una honda, con 5 piedras y con una bolsa de pastor. Pero más que esas 4 armas, por decirlo de alguna manera, físicas, vamos a ver algunas perspectivas que fueron fundamentales para que él pudiera vencer a Goliat. Un hombre con perspectivas correctas para enfrentar a Goliat. Goliat vamos a representarlo como eso que viene de parte del mundo de las tinieblas, que viene para intimidarnos. Pueden ser problemas, situaciones difíciles, pruebas que vienen para intimidarnos, para hacernos retroceder, para estancarnos, para que no avancemos. Goliat representa eso que se viene a oponer para que nosotros podamos superar las situaciones difíciles de la vida. Hay algunas perspectivas que yo te quiero hablar de un hombre como David y que nosotros debemos tener si queremos vencer esas situaciones difíciles que van a venir para intimidarnos, paralizarnos, atemorizarnos y hacernos retroceder. ¿Cómo las podemos vencer? La primera es que David conocía a Dios. Y cuando uno conoce a Dios, uno tiene fe en Él. Yo tengo fe en Dios cuando yo lo conozco. Yo no puedo tener fe en Dios si yo no lo conozco. De hecho, la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. O sea que ¿cómo conozco a Dios? A través de la Biblia. Dios se da a conocer a través de su palabra. En la Biblia está su voluntad. Yo lo conozco a través de la Biblia. Y David conocía a Dios. En el capítulo 16 de Primera de Samuel, el versículo 18, nos describen a David con algunas características que a mí me parecen muy bonitas. Dice que David era un muchacho, que era uno de los hijos de Isaí de Belén, que con mucho talento para tocar el arpa. Y dice, no solo eso, era un guerrero valiente, un hombre de guerra, un hombre prudente, un hombre de buen juicio. También era un joven bien parecido, de hermoso parecer, y el Señor está con él. Imagínate las características de David. Un hombre valiente,
un hombre prudente, un hombre talentoso, pero lo más importante, Dios estaba con él. Él había experimentado el poder de Dios. De hecho, cuando él se acerca a Saúl para convencer al rey que le permitiera enfrentar a Goliat, él le dice en el versículo 37, permíteme leértelo: el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará del filisteo. Él le dice a Saúl: cuando venía un lobo o un león o un oso contra una de mis ovejas, yo cogía un palo y yo enfrentaba con lo que yo tenía a esos animales y yo los vencía. Y si Dios me ayudó a salvar a mis ovejas de esos animales feroces, Dios también me ayudará a rescatar, a salvar, a librar al pueblo de él, de este filisteo. Él sabía que Dios es fiel. Cuando tú conoces a Dios, tienes esa seguridad de que Él es fiel, de que Él te va a ayudar, de que Él no te va a desamparar, de que en los momentos difíciles, cuando vienen esos problemas que a tantas personas les producen miedo, temor, que los paralizan, que los intimidan, que los llevan como a estancarse, aún a retroceder, a David no. David estaba seguro que Dios lo iba a ayudar. Él confiaba plenamente en que Dios estaba con él y que si en momentos de su vida atrás, donde lo había librado y lo había protegido y lo había ayudado y lo había respaldado, también lo seguiría haciendo en ese momento, porque el Señor no cambia. Yo no sé si de pronto viene a tu memoria en este momento situaciones donde Dios te ha guardado, situaciones donde Dios te ha ayudado, situaciones donde tú te has sentido débil y Dios te ha dado fuerzas, momentos donde tú has visto que Dios te ha librado del peligro, que Dios te ha librado de situaciones difíciles. Y eso incrementa nuestra fe, eso nos ayuda a confiar en Dios. Y David tenía una convicción en Dios, él conocía a Dios. Y es fundamental cuando nosotros vamos a enfrentar un problema llamado, vamos a llamarlo un Goliat, una prueba, una adversidad, es muy importante conocer a Dios. Cuando yo conozco a Dios, yo puedo enfrentar el problema con fe, con la seguridad de que Dios, que permite la prueba, Él me va a dar una salida. Que Dios, que está permitiendo esa situación, también me va a ayudar a enfrentarla, a vencerla y a superarla. Hay una segunda perspectiva de David que debemos tener nosotros. Y es que debemos conocer las armas con las que contamos. ¿Con qué contaba David? David contaba con 4 cosas, pero eran cosas que él dominaba, cosas que él conocía: un palo, una honda, unas piedras lisas y una bolsa de un pastor. Uno dirá, pero ¿con eso qué puedo hacer? Pues era un gigante que tenía una armadura así enorme, sorprendente. Estaba cubierto la cabeza, el pecho, las piernas. Y él tenía solamente 4 cosas que al parecer no representaban una armadura enorme. Además, tenía la desventaja de que Goliat era un guerrero con experiencia. Mientras que David, a pesar que la Biblia lo describe como un guerrero, un hombre valiente, no tenía la experiencia de Goliat. Él tenía esas 4 cosas. Y él sabía que con esas 4 cosas, él podía enfrentar a ese enemigo. De hecho,
el rey Saúl, cuando le permitió que fuera a enfrentar al gigante, el rey Saúl en el capítulo 17, versículo 38, nos dice que Saúl le dio a David su propia armadura. Saúl cogió la armadura de él y se la entregó a David. Dice, un casco de bronce, una cota de malla. Y David se los puso. Se ciñó la espada y probó a dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó y tomó 5 piedras lisas de un arroyo, las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. ¿Con qué fue? Con lo que tenía, con lo que él conocía, con los recursos que tenía, con lo que él dominaba. No solamente con esos recursos, él sabía que esos recursos en las manos de Dios, que esos recursos puestos en la dirección de Dios, bajo la bendición de Dios, iban a ser suficientes. Nosotros a veces nos hemos metido en nuestra cabeza que nosotros no tenemos recursos, que no podemos, que no tenemos con qué. Pero no importa, con lo que tengamos. Había una viuda que la Biblia nos narra en el Antiguo Testamento que estaba muy endeudada. Y para pagar las deudas no tenía con qué pagarlas. ¿Qué tenía? Una vasija de aceite. Y con esa vasija pidió otras vasijas, llenó muchas vasijas y pagó unas deudas que tenía con una vasija de aceite. Puede que sea una vara, puede que sea algo poco, puede que sea un puñado de harina, puede que sea algo pequeño. Pero lo que tú tengas puesto en las manos de Dios van a ser de bendición. Él tenía la confianza puesta en el Señor y estaba seguro que conseguiría la victoria cuando aún la lógica y la vista dijeran lo contrario. Nosotros tenemos recursos, pero fuera de los recursos físicos que puedas tener, yo no sé qué tienes en tu casa, una máquina de coser, un horno, no sé si tienes algo que te dé los recursos para tú poder salir adelante. Tienes que enfrentar una situación, un problema. Dios te va a dar algún recurso, una herramienta, un medio, algo para que tú puedas hacerle frente a esa situación. Pero también tenemos armas espirituales. La Biblia en Efesios capítulo 6 dice que va a venir un día malo. O sea que va a venir un día difícil y que debemos estar preparados para ese día malo. Y que debemos tomar toda la armadura para que podamos resistir y podamos seguir firmes. O sea, sin retroceder. Nos habla de la oración, nos habla de la palabra de Dios, nos habla de la fe, nos habla de la seguridad de la salvación, nos habla de armas espirituales que debemos tomar, orar, clamar, creerle a Dios. Pero recuerda que eso no es suficiente, que también tenemos recursos que Dios nos ha entregado, que así sean pocos, puestos en las manos de Dios, pueden ser herramientas muy valiosas para enfrentar esa prueba, esa dificultad que estás pasando. Hay una tercera perspectiva que tuvo David. Y es que él no solamente conocía las armas, conocía lo que tenía, sino que él se conocía a sí mismo. David se conocía a sí mismo. Necesitamos conocernos a nosotros mismos. Él cuidaba el rebaño de su familia y él sabía usar las herramientas que tenía. Sabía usar ese palo que tenía, él lo sabía usar. La honda, él sabía usar
esas piedras adecuadamente. Él tenía talentos, él conocía sus habilidades, conocía sus capacidades, conocía los dones, conocía que Dios le había dado a él talentos, capacidad. O sea, yo puedo, yo tengo capacidades, talentos, ¿qué puedo hacer? A veces nosotros tenemos una visión de pobreza, de no puedo, que debemos romper. Nosotros tenemos talentos, dones, fortalezas, capacidades, habilidades que Dios nos ha entregado. Debemos usar todo ese potencial para superar muchas de las situaciones que enfrentamos. Algunas las vamos a superar con esos talentos. Algunas las vamos a superar si ponemos esas habilidades y esas capacidades y las usamos. Vamos a poder salir adelante confiando en que nosotros podemos aportar esos dones y esos talentos y vamos a ser de bendición para superar situaciones no solamente nuestras, sino también las de nuestra familia y las de personas cercanas a nosotros. Él conocía entonces a Dios, conocía los recursos y las herramientas que tenía, conocía sus capacidades, pero también fue un hombre que no se dejó intimidar por lo que vio o escuchó. A veces nosotros no enfrentamos las pruebas ni los problemas porque hacemos lo que hacía Saúl y el pueblo. Nos consternamos, nos atemorizamos, nos paralizamos, nos llenamos de miedo frente al problema y no hacemos nada. Y a veces lo que hacemos es escondernos, postergar las cosas, pero alguien tiene que hacerle frente. Saúl era el rey. La Biblia dice que era el más alto del pueblo, era un hombre alto. David era el rey y aun siendo el líder también se escondía y estaba intimidado por el tamaño de la estatura de Goliat. Él veía ese tamaño y veía esa armadura y veía ese hombre, entonces estaba lleno de temor igual que el pueblo. David vio lo mismo que vio todo el pueblo y que vio el rey. Él vio lo mismo. Vio la misma situación, escuchó lo mismo que decía Goliat, lo escuchó David. Pero David también escuchó algunas voces que no le ayudaban, pero que él prefirió no escuchar. Es muy importante cuando nosotros enfrentamos pruebas y situaciones difíciles, ¿qué voces vamos a decidir escuchar? No, porque las vamos a escuchar, pero ¿a cuáles vamos a obedecer? ¿A cuáles vamos a prestar atención? Porque hay voces que hay que ignorar. Hay voces que no se les puede prestar atención. Tú las escuchas, pero hay voces que no puedes obedecer. Hay voces que no puedes seguir, que tú debes ignorarlas. Él escuchó varias voces. Cuando él llegó al campo de batalla, allí su hermano mayor le dijo: ¿usted a qué vino acá? Usted no vino sino a curiosear. Esto no es con usted. Una voz de rechazo. Usted está aquí es curioseando. Usted no tiene que estar haciendo nada acá. Esto no es su problema. Está en el lugar equivocado. Usted no tiene por qué estar acá. Yo le conozco que usted es muy malicioso y vino aquí de soberbio a mirar qué está pasando. Usted no tiene que estar haciendo nada acá. El hermano mayor no veía en el hermano menor una persona capacitada para enfrentar el problema. No la veía. A veces la familia no va a ver en nosotros las capacidades que tenemos. Lamentablemente, a veces desde la familia viene la desvaloración, el menosprecio. No fue el hermano mayor el que le dijo: hermanito, usted que es tan valiente y es tan arriesgado y es capaz de enfrentarse a un león, usted es capaz de enfrentarse a Goliat. No. A veces es la misma familia la que le va a decir al hermano, al papá, al hijo: usted no puede,
¿Usted con qué? El hermano lo rechazó, el hermano le dijo, usted no tiene que estar haciendo nada aquí, váyase. Pero él no se centró a pelear con el hermano. Él simplemente ignoró a su hermano. Porque con quien debía discutir o a quien tenía que enfrentar el hermano mayor no era David, era Goliat. Pero a veces nosotros nos centramos en atacar. No el problema no era David, el problema era Goliat. Pero el hermano mayor estaba simplemente dedicado a atacar a su hermanito menor. ¿Qué otra voz escuchó David? La voz del rey. Cuando él fue y le dijo al rey que quería enfrentar a Goliat, mire lo que le dijo el rey. Versículo 33. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Le dijo, usted es ridículo, usted no es capaz. No hay forma de que usted pueda ganarle a ese hombre. Entonces, David insistió. He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. La voz del rey Saúl fue la voz del desánimo, la voz de usted no es capaz, la voz de no puedes, la voz de la duda, de no hay forma, de no tiene sentido, tú no vas a poder. Y vamos a escuchar voces de desánimo, de duda, de que no somos capaces. Pero es importante en esos momentos saber qué voz vamos a escuchar. Porque Dios también nos va a hablar en esos momentos. Mira, a mí me sorprende cuando me acerco a la palabra de Dios que encuentro pasajes muy hermosos. Nos habla de un muchacho llamado Gedeón. En Jueces nos habla de un muchacho llamado Gedeón. Gedeón era un muchacho del pueblo del Señor en el tiempo de los jueces. Y dice la Biblia que los madianitas los tenían atemorizados. Y todos cuando venían los madianitas se escondían. Y Gedeón hacía lo mismo, se escondía y dice que cogía trigo y lo escondía en unas cuevas. Y allí llegó Dios y le dijo, Gedeón, varón esforzado y valiente. Y Gedeón escondido, muerto del miedo de los madianitas. Pero Dios lo llamó varón esforzado y valiente. Cualquiera hubiera dicho, valiente, ¿no ve que está escondido, muerto del miedo? Pero Dios no nos ve así. Dios no nos ve con nuestro pasado ni con nuestro presente. Dios nos mira en nuestro futuro. Y en el futuro Él veía a Gedeón como un hombre valiente, capaz de enfrentar a los madianitas y vencerlos. Yo no sé a veces qué voces escuchamos. Yo no sé por qué es más fácil escuchar la voz de la persona que viene a desmotivar, a desalentar, a traer voces desalentadoras, frases derrotistas. Y a veces escuchamos más bien esas frases que escuchar lo que Dios nos dice, que escuchar la voz de Dios cuando nos dice, yo no te he permitido pruebas que no puedas superar. Junto con la prueba te voy a dar la salida. Cuando Dios te dice, todo lo vas a poder en mí porque yo soy el que te fortalezco. Cuando Dios te dice, yo no te voy a desamparar, yo no te voy a dejar. Cuando Dios te dice, ve con esta tu fuerza y enfrenta el problema. Yo no sé qué voces escuchamos. A veces le damos más credibilidad a las personas que nos menosprecian, que nos desaniman, que nos llenan de duda,
que a Dios, que viene con palabras de bendición, de aliento, de fe, de fortaleza. No solamente escuchó la voz del hermano y del rey, también escuchó la voz del filisteo. Allí estaba el filisteo diciendo que él era un guerrero, que él era capaz de vencer a cualquiera, que quién venía. Y no solamente eso, sino que cuando vio a David lo menospreció, lo tuvo en poco. Cuando Goliat caminaba hacia David, en el versículo 41, con su escudero delante. Un escudero es la persona que va adelante para proteger, para cuidar. Goliat estaba con el escudero, pero ¿sabes con quién estaba David? David estaba con el Señor. Y si él estaba con el Señor somos más que vencedores. Goliat tenía un escudero, pero David tenía el respaldo y la presencia de un Dios que es todopoderoso, que nos ayuda, que nos defiende. Y dice que mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas, otras versiones dicen que mirándolo con desprecio, le dijo, ¿soy acaso un perro? Le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Le dijo, ¿soy yo acaso un perro para que vengas hacia mí con un palo? La vara de pastor que llevaba David. Él menospreció a David, pero él ignoraba que David estaba con el Señor. Él ignoraba que había uno con él, que hay uno que nos defiende, que hay uno que pelea por nosotros, que si alguien viene contra nosotros por un camino, por 7 saldrán huyendo. Él ignoraba que Dios, el guerrero, el poderoso de Israel, estaba con él, que Dios estaba con él. Él ignoraba que el Dios todopoderoso estaba con David y lo menospreció. Pero David no escuchó esas voces. David escuchó la voz de Dios y le creyó a Dios en todo lo que Él le ha prometido. Yo no sé tú qué voz escuchas. No sé cuando tienes que enfrentar situaciones como esas. ¿Qué voz escuchas? ¿De qué estás llenando tu mente? ¿Llenas tu mente de la palabra de Dios y vas al Padre en oración cada día para recibir el ánimo necesario? ¿O te dejas llevar de las palabras derrotistas de otros y les crees a ellos? ¿Dónde te enfocas? ¿Dónde estás enfocado tú? Él no miró, tiene la cabeza toda protegida, tiene un casco súper grande, tiene jabalinas, No, él dijo, ese espacio es el que yo necesito. Él se enfocó en la parte que Goliat tenía sin proteger, ese pequeño espacio de la frente del gigante que quedaba expuesto. David concentró su atención en acertar en ese lugar, dar un buen golpe justo en ese punto, y así venció a Goliat. Se enfocó en lo que se tenía que enfocar, no en escuchar los comentarios de esta persona, los comentarios de este otro, los comentarios desalentadores del otro. No, él se enfocó en que Dios estaba con él y se enfocó en el espacio que tenía descubierto Goliat para dar allí y vencer. Y lo último que yo veo, que es muy importante para tener una perspectiva correcta en un momento de prueba, es que nuestro mayor deseo debe ser que Dios sea glorificado. ¿Para qué vienen los Goliat a nuestra vida? Para que Dios sea glorificado. ¿Para qué vienen los problemas? Para que Dios sea glorificado. ¿Para qué vino esa enfermedad? Para que Dios sea glorificado a través de ella. ¿Para qué vino ese problema económico y ese desempleo y esa crisis financiera? Para que Dios sea glorificado a través de ella.
¿Para qué vino esa situación de crisis en tu familia? Para que Dios sea glorificado a través de ella. Si los Goliat no existieran, si los problemas no existieran, Dios no podría glorificarse en medio de nosotros. Es allí donde Dios se glorifica. David no vio a Goliat como un problema. David vio a Goliat como una oportunidad para que el Dios de Israel fuera glorificado, exaltado, reconocido. En la Biblia encontramos en el versículo 47, capítulo 17, versículo 47 dice: todos los que están aquí reunidos, dijo David, sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Él está diciendo que el que iba a salvar, que el que iba a hacer la obra, que el que iba a ser glorificado era el Señor, que era la oportunidad para ver la mano poderosa de Dios hacerse visible en ese momento. Yo no creo que David estuviera pensando en el premio. David estaba pensando en que el propósito principal era darle la gloria al Señor. Que Dios fuera glorificado a través de esa situación que él estaba enfrentando. Cuando nosotros pasamos un problema y lo superamos, ¿a quién le damos la gloria? Cuando hacemos las cosas, porque aquí David hizo algo. ¿Qué hizo David? David enfrentó a Goliat. Pero ¿quién le ayudó a vencerlo? Dios. Pero David no se llevó la gloria a él. A veces cuando nosotros hacemos las cosas, ¿a quién le damos la gloria? ¿A Dios? ¿O nos envanecemos nosotros porque Dios nos usó? Nosotros somos simplemente instrumentos que Dios usa a veces para Él glorificarse. No somos nosotros, es Dios. ¿Haces las cosas para la gloria de Dios o te envaneces por tus logros? ¿Para quién haces las cosas cuando las haces y la gente dice, ve, qué bien, tú lo hiciste, tú lo superaste, como eres de talentoso, tú hiciste esto muy bien? ¿A quién le das la gloria? ¿La recibes tú o se la das a Dios? ¿Hablas de las cosas que Dios hace en tu vida o hablas de las cosas que tú haces? ¿O prefieres hablar de las cosas que tú haces? David podría haber salido a decir, yo maté a Goliat, yo lo vencí, yo soy el valiente, yo soy el más fuerte. No. Él reconoció que toda la gloria es para el Señor, porque hay cosas que humanamente solos nosotros no las podemos superar si no tenemos la ayuda de Dios, el respaldo de Dios, la presencia de Dios con nosotros. Yo quiero que hagas un recuento de las cosas inexplicables, por decirlo entre comillas, que Dios ha hecho en tu vida. Una provisión en un momento oportuno, la protección que Dios te dio en algún momento en tu vida, sanidad o la mejoría de un ser querido. En esos momentos donde Dios restauró el hogar de un familiar, cuando Dios sanó a tu hijo y los médicos dijeron, esto es un milagro. Cuando esa personita que estaba en tu casa tuviste cómo poco a poco se iba sanando. ¿Tú le diste la gloria a Dios? ¿O tú dijiste que es que el médico es muy bueno? ¿Que es que son las capacidades humanas? ¿A quién le das tú la gloria cuando se abren puertas? ¿Piensas que es por tus capacidades o realmente dices, aquí estuvo Dios? Fue Dios quien lo hizo. Es Dios quien está conmigo. Es Dios quien
me dio la habilidad. ¿A quién le das la gloria? ¿A Dios o se la das a los hombres? David tenía el propósito, al vencer a Goliat, de darle la gloria a Dios. Así que es muy importante, en medio de esas situaciones que vienen a nuestra vida, que yo les he llamado Goliat, que vienen para paralizarte, para hacerte retroceder, para estancarte, para intimidarte, para llenarte de miedo y para que tú postergues una situación que debes enfrentar. Es importante que tú conozcas a Dios. Conociendo a Dios, su palabra, vas a tener fe y confianza en Él. Él te va a ayudar. Conozca los recursos que tienes. ¿Qué recursos tienes? Si colocas esos recursos en las manos de Dios, van a ser de bendición. Mira tus dones, las capacidades que Dios te ha entregado y con eso avanza. Ora, clama, busca a Dios, pero usa también las habilidades, los dones que Dios te entregó. Recuerda que hay voces que hay que ignorar. Tú tienes que ignorar a veces voces y cosas que ves y enfocarte en lo que Dios te dice y en lo que Dios te muestra y avanzar. No te dejes intimidar ni estancar por las voces que te desaniman. Y como último, recuerda que la gloria y la honra y el propósito de esa situación es darle la gloria a Dios. Que hoy esa situación que estés pasando no le digas a Dios, Señor, porque yo tengo que enfrentar este problema tan grande. No, dile, Señor, este problema tan grande es para darte la gloria a ti, porque entre más grande el problema, más grande va a ser la gloria para Dios, más grande va a ser el poder de Dios. Entonces, no es, Señor, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y para qué es el propósito? Para que Dios sea glorificado en medio de esa situación que tú estás viviendo. Vamos a orar. En medio de las situaciones difíciles que estamos enfrentando por la pandemia, que ha traído enfermedad, ha traído situaciones económicas difíciles, ha traído miedo, ha traído situaciones en la vida familiar críticas. En medio de todo lo que vivimos y todo lo que escuchamos y todo lo que vemos, vamos a decirle, Señor, yo quiero avanzar hacia adelante. Cada obstáculo en mi vida yo lo voy a vencer en el nombre de Jesús, porque yo sé que tú estás conmigo y tú me vas a ayudar. Así que oremos, acompáñame en esta mañana y vamos a orar juntos por esa situación. Padre, gracias por tu palabra. A veces nosotros nos centramos en el problema, cuando debemos centrarnos, Señor, en ti. Tú tienes, Señor, la forma, la manera. Tú nos has dado los recursos, nos has dado los talentos para enfrentar los problemas. Oramos, Señor, que tu presencia esté con nosotros. Pero oramos también que nos des el valor, la fortaleza, Señor, para avanzar, para no dejarnos intimidar, de llenarnos de temor, de desaliento, de desánimo por las circunstancias que vemos, por las noticias que escuchamos, por los comentarios que a veces llegan a nosotros. Permítenos, Señor, avanzar creyendo a tu palabra, creyendo a lo que tú nos dices, confiados, Señor, con la esperanza de que tú siempre nos vas a dar la victoria, confiados que por más grande que sea la adversidad, tú estás con nosotros, tú nos defiendes, tú vas adelante, tú nos proteges, tú nos ayudas y el último, Señor, tú te llevarás la gloria. Señor, hoy te doy gracias porque cada dificultad tiene el propósito de honrarte a ti, de que tu nombre sea exaltado, Señor.
Gracias por tu palabra que hoy nos alienta a mirar los problemas de una manera apropiada, Señor. A no dejarnos, Señor, estancar, ni paralizar, ni desanimar, Señor, sino, Dios de los cielos, a llenarnos de valor, creyendo que tú, Dios, estás con nosotros y nos sacarás adelante, porque contigo somos más que vencedores, como lo has prometido. Gracias, Dios. Hoy oro por quienes escuchan este mensaje y te pido, Dios, que los ayudes, que en cada situación difícil, Señor, ellos tengan la perspectiva apropiada para enfrentar cada situación, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias porque tú siempre estás con nosotros. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Gracias porque eres fiel. Gracias porque en cada situación vamos a ver la mano tuya sobrenatural hacerse visible, dándonos, Señor, una bendición maravillosa. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Que el Señor te bendiga y que tengas un resto de día en bendición. Hasta pronto.